sermón vamos a hablar acerca del escudo de la fe. ¿Ven? El apóstol Pablo habla de una batalla, pero su realidad exacta es que él estaba en arresto domiciliario cuando escribe esto. Y esta es una de las ironías más fascinantes de la historia, hermanos, de la historia cristiana, porque el hombre que escribió el manual de guerra más famoso del cristiano no estaba en un campo de batalla, sino bajo cadenas. Pero no escribe desde un cuartel, sino desde una prisión. Y desde ahí nos enseña y nos da un manual de guerra de cómo el cristiano debe pelear la batalla, cómo debe prepararse para la batalla. Y eso es lo impresionante. Ahora, ¿cómo puede una cadena, cómo puede una prisión producir un tratado sobre libertad y defensa? ¿Acaso Pablo fue soldado? No, Pablo no fue soldado, nunca fue soldado. Él fue soldado por lo de Jesucristo. Pablo era un ciudadano romano, era un judío pues por parte de su mamá, y era un fariseo instruido, y su conocimiento no viene de la experiencia en el campo de batalla, sino de la observación. Cuando él escribe Efesios, hermanos, estaba encadenado a un guardia romano las 24 horas del día. Así que ese soldado romano se convirtió en su musa para esta analogía que nos describe en el capítulo 6 de Efesios. Porque el apóstol, más que ver un opresor, estaba viendo un mapa espiritual. Y entonces tomó esa analogía para decir que el cristiano necesita armarse también. Pero ¿cómo puede un hombre que jamás empuñó una espada escribir con tanta maestría y describir el equipo de la infantería romana? Bueno, si bien el guardia pretoriano fue su modelo visual, recuerden que les habíamos dicho que Pablo no solamente estaba mirando el soldado, Pablo estaba recordando la escritura, porque Pablo es un experto en la escritura. Y allí en el Antiguo Testamento, en Isaías 11:5, habla de la armadura de Dios, habla del cinto de Dios. Isaías 59:17 habla de la coraza y el yelmo. Y en Isaías 52:7 habla de los pies. Así que en Efesios capítulo 6, Pablo disecciona 6 elementos del poder militar pretoriano: el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, para revelarnos una verdad cruda. No puedes ir a la batalla, no puedes pelear si primero no te equipas. Recordemos el calzado del soldado, ¿no? Las famosas caligae, que tenían un secretito. No eran simples sandalias, sus suelas estaban tachonadas con clavos de hierro que permitían al soldado clavarse al suelo y tener una estabilidad y no ser movido. Este calzado no era para caminar, era para no retroceder ni un centímetro en la batalla. Aunque el enemigo lo empujara, él estaba anclado por los clavos que tenía el calzado del soldado. Pero esos mismos clavos que chocaban contra el suelo de la casa cada vez que el soldado caminaba hacia un lado o hacia otro, era un martilleo constante en los oídos del apóstol Pablo. Y así que Pablo escribía nuestra carta a Efesios mientras oía el clac, clac del metal de la guardia, ¿no? Ahora, las primeras 5 piezas de la armadura son defensivas, son protectoras por una razón. Porque aunque sepas blandir una espada, aunque seas un maestro en la espada, si no tienes la base técnica y la protección correcta, no sobrevivirás en la batalla. Necesitas estar protegido, necesitas una armadura. Cuidado con las orejas, Kenny. Siento que el hermano Luisa te va a dar una mordida.
Pero cuando estamos listos en lo básico, hermanos, cuando tu fe te cubre como una puerta, como si fuera una puerta, te cubren como un escudo y tus pies están anclados en la palabra de Dios, entonces dejas de ser una víctima para convertirte en un guerrero imparable y temido por Satanás. Amén. Ahora, Pablo advierte que la guerra espiritual no es una opción, es una realidad para cada creyente. Amén. Pero nos enseña que antes de lanzarse al ataque, tienes que estar equipado para poder sobrevivir. Y eso revela que nadie es imparable con la espada si primero no está cubierto. Sí, amén. Entonces, la armadura, hermano, no es un disfraz de gala para desfilar, es piel de hierro para sobrevivir en la batalla. Sí, amén. Esta es la base de la victoria del cristiano. Ahora, ¿cuántos conocen los escudos? ¿Cuántos conocen el escudo romano? ¿Por qué? Porque Hollywood lo que le interesa es vender. Y a veces no nos otorga en la pantalla lo que realmente había en aquel tiempo, ¿no? A veces sí, a veces no. Entonces, el escudo romano era grande, cubría la mitad del cuerpo así, sin problema, y estaba hecho de un material especial. Pero primero veamos cuál es el origen de los escudos. Traigo 5 puntos, a ver si lo alcanzamos a dar. Número 1, el origen de los escudos. El escudo, hermanos, es sin duda una pieza dinámica y versátil y la más manejable de toda la armadura. Bueno, aparte de la espada. Mientras que la coraza protege órganos vitales, ¿sí? Sí, amén. El escudo se mueve para interceptar el ataque antes de que llegue a nuestro cuerpo. Entonces, ¿dónde aparecen los escudos? Bueno, la arqueología lo cita muchos años antes de Cristo, milenios antes de Cristo. Pero los escudos aparecieron en la historia por una necesidad bélica, una necesidad de la batalla, la necesidad de protección. No hay un inventor único, cada cultura inventó el escudo a su tiempo. Los aztecas tenían escudos, las tribus de África que todavía tienen escudos con pieles de animales, los romanos, los vikingos, los chinos, los japoneses, todos en algún momento inventaron el escudo, así que el escudo no tiene un inventor único, ¿no? Cada cultura en su época enfrentó guerras, enfrentó luchas, enfrentó necesidades y tuvieron entonces que esforzarse para hacer armas, para hacer escudos, para hacer herramientas. Así que los escudos fueron evolucionando hasta llegar a ser estructuras metálicas reforzadas. Y su propósito fue ser la primera línea de defensa activa, es decir, anular el ataque antes de que tocara el cuerpo. ¿Cuál es el escudo romano? Aquí tenemos una foto, nos enseña la foto. ¿La podemos ver? Sí. Bueno, este es el punto crucial de la exégesis bíblica, hermanos. En el griego original de Efesios 6:16, Pablo utiliza la palabra turios. Y es vital distinguir entre dos tipos de escudos romanos. No se refiere al clipeus, sino al scutum. El clipeus es un escudo circular pequeño como usaban los griegos. Pero el scutum es un escudo romano rectangular, curvo, que medía aproximadamente 1,20 m de alto por 75 centímetros de ancho. ¿Sí lo tenemos ahí? Entonces, un dato revelador, la palabra turio proviene de puerta. Y Pablo nos está diciendo que la fe no es una pequeña medalla de protección, que la fe no es un pequeño amuleto, sino una puerta, un escudo capaz de cubrir todo tu ser. ¿De qué está hecho el escudo? Bueno, el escudo está hecho de láminas de madera, hermanos, machimbradas o encordadas. Es madera contrachapada de la época,
de una madera seca, una madera ligera, estaba cubierto de lino y luego tenía cuero de buey, cuero de res. Tenía un refuerzo a los lados que eran bordes de metal, podía ser de hierro, podía ser de bronce, y un saliente central, si lo ven ahí en el centro, un saliente metálico que se llama umbo, para desviar los golpes, incluso para golpear al enemigo. Pero no solamente eso, sino si ven en la parte de atrás, el escudo tiene una barra que era una madera reforzada donde podía tomar el escudo con la mano. A diferencia de otros escudos que tenían correas y se los metían en el brazo, el soldado romano tenía que cargar el escudo con su mano. Y para proteger de ataques su mano estaba el humbo. Aparte de que el humbo podía desviar los golpes hacia los lados, ¿no? Entonces, debido a su curvatura, protegía casi todo el cuerpo del soldado. ¿Cuánto pesaba más o menos el escudo? Bueno, en el siglo I, en la época del Nuevo Testamento, pues dependiendo de los materiales que lo hacían, porque la ingeniería y la tecnología siempre busca hacer las cosas mejores, pero pesaba entre 6 y 10 kilos el escudo. ¿Podrá usted con uno? Verdades espirituales del escudo de la fe. Primero, su mantenimiento. Ese es un detalle que suele pasar por alto en los sermones modernos, pero para un soldado romano su escudo era cuestión de vida o muerte. El scutum estaba hecho de madera de madera y estaba cubierto de cuero, ya les dije. Y el cuero cuando se seca se agrieta. Si el soldado descuidaba su escudo, el cuero se volvía quebradizo y se rompía ante un golpe. Los soldados debían ungir el escudo con aceite diariamente para mantenerlo humectado, para mantenerlo flexible, para mantenerlo nuevo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que la fe no es estática. Yo creo en el Señor Jesús, creí que Él me salvó, que Él me amó. Sí, pero tienes que crecer en la fe. Sí, amén. Tu fe tiene que aumentarse, tiene que desarrollarse. Yo me gozo, por ejemplo, con los testimonios. Vino esta Lupita y dijo, el Señor habló mi vida el miércoles y ella conoce la voz del Señor, ha escuchado la voz de Dios. No todos los mortales de este planeta tienen la bendición de escuchar la voz de Dios, pero ella lo cree en su corazón, que Dios le ha hablado, se ha manifestado a ella. Y conoce que su Dios es un Dios que la escucha. Sí, amén. Es un Cristo vivo. Amén. Y que la sanó. Amén. Y al escuchar aquí los testimonios, hermano, yo le doy gracias. O la otra hermana de hace 8 días o 15 días. Hermano, mi vida era una llaga podrida, pero cuando llegué a Cristo, ya no soy lo que era, lo que antes fui. Claro que no. Y yo cuando los veo entrar, el otro día vi al hermano Antonio que llega en su carro temprano, antes de las 5, con corbata. Si usted me preguntara hace 2 años si le pensaba ver con corbata, no. Gloria a Dios. Pero Dios hace la obra, ¿no? Poco a poco. En algunos es más rápido, en otros es más lento, pero la está haciendo. Pero mi fe no debe ser una fe estática, debo de crecer en mi fe. Sí, amén. Cada vez que escucho un sermón, mi fe está siendo impactada, está siendo desafiada, está siendo aumentada cada vez que escucho la palabra del Sí, Señor. amén. Entonces, si no se unge la fe mediante la comunión, mediante la palabra, mediante la oración, tu fe se volverá rígida y se volverá quebradiza. Y una fe sin mantenimiento no aguanta ni un golpe en el combate. Y te quedarás desprotegido. Entonces, hermanos, el escudo para cargarse necesitaba fuerza el soldado. Es decir, un debilucho no puede portar un escudo. ¿Cuántos vieron la película de 300 pecadores? ¿Alguna vez alguien la vio?
Y aparece un personaje junto con los soldados del ejército de este hombre, que eran 300 hombres, 300 soldados fornidos, entrenados, duros. Y aparece una criatura deforme. Yo también quiero pelear. Y traía su escudo pesado. Y le dice el líder, a ver, levanta el escudo, lo levanta aquí, levántalo más y hasta aquí. Y dice, es que no puedes pelear. No, pero es que yo quiero. Es que no nada más es de querer, necesitas estar capacitado. Es que yo quiero predicar. Sí, pero ni lees la Biblia. ¿Cómo quieres predicar? No, es que yo quiero cantar. Pero si los tontos ni cantan, ni oran, ni adoran. Es que yo me gustaría ser maestro de la escuela dominical. Ni vienes a la escuela dominical. Entonces, necesitamos estar capacitados. Cargar el escudo requiere exigencia física. Sí, amén. Amén. Entonces, una práctica constante. El soldado romano necesitaba ejercicio y disciplina. Amén. Porque nosotros tenemos en México un dicho que dice, más vale maña que fuerza, ¿no? Sí. Y es verdad. Más vale maña. Por ejemplo, los albañiles tienen maña para cargar el bote de mezcla, para cargar el bulto de cemento. Pero alguien que nunca ha cargado un bulto de cemento y lo pones a cargarlo, aunque esté fuerte el hombre, batalla, porque no tiene el ejercicio, la práctica, la disciplina. ¿Me explico? No es mañoso. Y el albañil hasta con una mano lo levanta y uno se queda así como que, ¿qué pasó? Entonces, necesita ejercicio, necesita disciplina, ejercita tu fe. El soldado tenía que tener los músculos ejercitados y entonces se cumple la ley del uso. ¿Cuál es la ley del uso? Bueno, todo lo que se usa se perfecciona, todo lo que se usa se hace más fuerte, se domina, todo lo que se usa se mejora. Amén. Por ejemplo, yo tengo ahí en la casa 2 sierras de mano para cortar. Una está bien pesada, pero tenía que usarla, y la empecé a usar, y la empecé a usar, y la empecé a usar. Y la domino como si fuera el serrucho de mano. ¿Vale? Por la ley del uso. Cuando yo empecé a cortar con el serrucho, mi papá me hacía una línea y yo hacía así por todo. Así. Mientras no te pases para acá de la línea, decía, ok, y así. Y luego empecé a dominar el serrucho de tanto uso, y pues ya cortaba la mitad de la raya del lápiz, yo la cortaba así. La mitad sí, la mitad, así, derechito. Por la ley del uso. Así uso la sierra esta que está pesada, así la uso. Pero compré otra que pesa como un 30% de la otra, o sea, no pesa nada. Y está chiquita y no la puedo usar. Tengo que disciplinarme. Tengo que estarla usando para poder dominarla, para poder perfeccionarla, para poder mejorarla. Esa es la ley del uso. Necesitas ejercitar tu fe. Yo sé en quién he creído, ¿no? Yo sé, querido Jesús. Entonces, la disciplina y el ejercicio le daban la destreza al soldado para manejar el escudo o escudo, como decimos en español. Así que ejercita tu fe. Por ejemplo, en el conocimiento bíblico, ¿cuántos reyes conoces de la Biblia? ¿Cuántos profetas conoces? ¿Cuántos libros sabes que tienen, por ejemplo, 50 capítulos o más de la Biblia? Necesitas ejercitarte en tu conocimiento bíblico. Dice, es que la Biblia dice que la gente que no conoce la ley está bajo maldición. ¿Sí saben que la Biblia dice eso? No, pero sí lo dice. Quizá no sabe, pero sabe. No sabe dónde está, pero debe de saber que ahí está. Juan capítulo 7, versículo 50 y tantos. ¿Y en dónde?
en los evangelios? Ya sé dónde está. Ya más o menos lo ubico. La Biblia dice que se levantará una bestia. ¿Dónde está? Apocalipsis. ¿No? ¿En Génesis, hermano? Por eso dije Apocalipsis, ¿no? La Biblia habla de los gigantes. ¿Dónde está? La torre de Babel. David. Primero de Samuel, segundo Samuel, el primero de Reyes, los primeros 2 capítulos, ¿verdad? Bueno, entonces tienes que ejercitar tu fe y tu conocimiento bíblico en la doctrina. ¿Qué es el Evangelio? Tienes que saber qué es el Evangelio, qué es la justificación, qué es la salvación, ¿no? ¿Qué es la regeneración? ¿Qué es la santificación? Tenerlo claro en tu vida y no empezar a buscar y leer en la palabra para que tú puedas entender qué es el acto de salvación por gracia que Dios hizo al hombre. Porque vienes a la iglesia, escuchas un sermón y no es cualquier sermón, es un buen sermón el que escuchas, pero no es suficiente. El viernes nos predicaron a los varones acerca de la importancia del conocimiento bíblico. Leer la Biblia y modelarle a nuestros hijos la lectura de la Biblia. Amén. Porque no nada más es decirle lee, sino ellos los tienen que mirar. Diga conmigo, lo que yo le modelo a mi hijo forma su mente. Y lo que es en su mente, tal es él. Lo que modelamos forma su mente. Y lo que él es en su mente, tal es él. Ve a sus padres orar, ve a sus padres leer la Biblia. Pero imagínense que ve a sus padres nomás pelear, nada más discutir, nada más gritar. Ya no sé ni por qué fui hasta allá, pero bueno, modelemos nuestra fe, ejercitemos nuestra fe, nuestra doctrina, nuestra teología, nuestra devoción a Dios, nuestras obras. Necesitamos hacer obras buenas. A ver, ¿quién hizo hoy una obra buena? Ayer, ¿quién hizo una obra buena? Pues, ayer. Es que ya no las contamos, pastor, estamos tan acostumbrados a ser buenos, ¿verdad? Pero haz tu obra buena. Me gritó, me dijo, voy a callarme y voy a matar porque es una buena obra, ¿no? Ya, por lo menos. No tiene la razón y es injusta. Por ejemplo, ¿usted cree que si yo veo que se está desviando alguien y lo regaño, es una buena obra? Ya se quedaron callados. Los ríos vivos callaron. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Es una buena obra o no es una buena obra? Claro, ¿qué pasó? Tienes un compromiso aquí y te fuiste. No llegaste. No tenías nada que estar ocupado y no viniste. ¿Cómo está tu responsabilidad cristiana? ¿Cómo está tu compromiso con el Señor? ¿No? Porque se está desviando y está queriendo servir a Dios nada más cuando tenga tiempo y nada más cuando esté dispuesto. Y esa no es la voluntad de Dios, ¿o sí? Bueno, entonces hagamos buenas obras. La protección que dice la Biblia, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos encendidos. Y dice así, del maligno. Ahí por favor, 16:6. 6:16. ¿Sí? Versículo 6:16 de Efesios. ¿Cómo dice? Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. En la antigüedad los enemigos lanzaban las mayoli. Mayoli eran las flechas con una estopa empapada de brea ardiendo. Y al impactar un escudo de madera seco, lo incendiaban segundos, obligando al soldado a soltarlo. Y entonces el soldado quedaba desprotegido, quedaba expuesto, quedaba vulnerable. Y si el escudo era de metal, pues él podía sostenerlo mientras se transfería el calor de la antorcha al metal.
porque la flecha, el dardo seguía encendido, la estopa seguía encendida y el calor se transmite ¿cómo se llama? Por el metal y tenía que soltarlo porque sostenerlo era imposible. Ese era el propósito de las Maggioli. Maggioli, no Maggioli, Maggioli. ¿Sí? Entonces, el secreto romano era que antes de la batalla, los soldados romanos sumergían sus escudos en agua. Porque el cuero mojado, el cuero empapado, no solamente retenía la flecha, sino era capaz de apagar el fuego. Imagínate cómo el apóstol Pablo nos está dando una analogía de cómo debes de estar firme en la batalla contra Satanás, contra las huestes de Satanás. Y nos está diciendo, ejercita, cuida tu escudo. Sí, amén. Sí, ejercítate para que puedas levantarlo. Sí, amén. Sumerge tu escudo de la fe en la palabra de Dios. Sí, amén. Empápalo de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios. Así que la fe debe estar saturada del agua de la palabra. ¿Qué dice Efesios 5:26 rápidamente? Efesios 5:26. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua de la palabra. ¿Sí dice así? Del agua por la palabra. Entonces, una fe seca no puede tener un árbol encendido. O quizá pueda detener el árbol, pero no puede apagar el árbol. Es decir, la quemadura emocional o la quemadura espiritual que Satanás hace contra tu fe. Ahora, otra cosa. Los escudos romanos hacían una formación que se llamaba testudo, que traducido es tortuga. Y con esa formación era como un caparazón impenetrable. La tenemos aquí también en la siguiente imagen. ¿Cómo se llamaba esa formación? Testudo. O sea, quizá el aspecto más importante del escudo romano no era su uso individual, sino su uso colectivo. Los soldados se unían hombro con hombro, brazo con brazo, colocando los escudos enfrente y sobre sus cabezas, creando una estructura impenetrable llamada testudo. Ahora, cada soldado necesitaba del otro, de su fuerza, necesitaba de su escudo. Aquí en la iglesia cada cristiano necesita de su hermano, necesita de su vigor espiritual, de su fe, de su compromiso. Para cuando vea a su hermano medio flaquear, levántate, échale ganas, vamos adelante. El Señor ya viene por la iglesia. Todo esto es pasajero. Un día estaremos en la presencia del Señor. Ahí no va a haber llanto, tristeza, dolor. Vamos a vivir con Él para siempre. Es mi fe. Mi fe no es ser un buen cantante, ser un buen predicador. Mi fe, lo que yo espero es un día poder estar en su presencia. Poder verlo a los ojos, abrazarlo, llorar con Él. Entonces, Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, a los cristianos de Éfeso, ¿sí? No a un solo cristiano, a varios. Y hoy la palabra es para nosotros, para todos. El escudo de la fe funciona mejor cuando se entrelaza con el de mis hermanos. Amén. Sí, porque, por ejemplo, nosotros somos pastores y vamos a la junta cada mes. De repente algún pastor dice, no, estoy bien desanimado porque los hermanos no vienen a la iglesia y ya hice de todo. Y hay otros pastores que hemos pasado por ahí y decimos, no, mira, échale ganas, es así, Dios está contigo, no te preocupes. Y se aumenta su fe. Entonces también aquí en la iglesia, el escudo de la fe funciona mejor cuando se entrelaza con el de nuestros hermanos. ¿Cuántos son edificados cuando escuchamos los testimonios? Amén. Ay, Dios salvó a la hermana. Oh, Dios le suplió al hermano. Sí, amén. Nos eleva nuestra fe, nos aumenta la fe. Sí, amén. A mí también me puede sanar, ¿no?
Entonces, tú dile a tu hermano, tu fe protege mi espalda y mi fe protege tu flanco. Voltea con que tienes a tu lado y dile, tu fe protege mi espalda y mi fe protege tu flanco. ¿Sí dijo o no dijo? ¿La dijo? Pues diga eso. ¿En serio? Sí, mantén tu fe, mantén tu escudo humectado, mantén tu escudo. Ok, hermano, la guerra espiritual no es para llaneros solitarios. Así es. La guerra espiritual no es para el solo que anda solo. Esta guerra es para la iglesia, un equipo. Ahora, los dardos del enemigo, los dardos encendidos, los Mageoli del siglo XX que enfrenta la iglesia, los cristianos, son crisis existenciales y crisis doctrinales. Porque en la guerra antigua el objetivo del dardo no era solo herir, sino causar un incendio que obligara al soldado a soltar su escudo y quedar sin protección, quedar vulnerable. Vamos a ver una lista, hermanos, de esos ataques que ordené por categoría para que los podamos identificar y que puedas ver qué tipo de proyectil el diablo te está lanzando. ¿Sí? Número 1, dardos ideológicos. ¿Sí? Dardos intelectuales o ideológicos. Estos atacan la mente, buscan socavar los cimientos de la verdad bíblica. Esos maestros que enseñan en la escuela y que enseñan filosofía y que quieren ridiculizar a los cristianos porque creen en Dios, les lanzan todos sus argumentos a su mente para socavar la verdad de Cristo. Por ejemplo, el relativismo moral. La idea de que tu verdad es tu verdad. Si para ti no es malo, entonces no es malo. Y ese relativismo moral hace obsoleta la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios llama a lo malo mal y al pecado pecado. Amén. El cientificismo. Cientificismo no es la ciencia real, sino la ideología de que solo lo medible es real, atacando la idea de lo sobrenatural, atacando la idea de lo espiritual. Ese es el cientificismo. Y las ideologías de deconstrucción sexual que tenemos hoy, corrientes que buscan desmantelar la fe, no para fortalecerla, sino para invalidar la autoridad de las escrituras. Yo me siento como una vaca y por eso soy una vaca. Y no importa lo que diga quien, así me siento yo. ¿Escuchan? Esa es su manera de proceder. Ideologías. Y tenemos entonces los famosos transgénero. Y estaba escuchando a una transgénero que no sabe cuántos géneros hay. ¿Sabes cuántos géneros existen? Como 180 y tantos géneros que hay ahora. Y estaba diciendo, esta persona era físicamente una mujer. Y decía que ella era un hombre, pero le gustaban las mujeres. O sea que es un lesbiano. ¿Sí? ¿Me explico? Por así decir. O sea, ni ellos entienden la sarta de tonterías que dicen o que están. Otros se creen, son transgénero, otros se creen transedad. Un viejo de 50 y tantos años, gordo, pervertido, se cree una niña de 9 años. Y tiene usted que vestirlo como una niña y cuidarlo como una niña. Hay otros transespecie que se creen perros, se creen caballos, se creen ovejas y creen que son todo lo que ellos quieren hacer. Dardos del enemigo, hermanos, ideologías que vienen a atacar la mente para apagar el escudo de la fe, para apagar tu fe. Luego existen los dardos de fuego internos, que son los emocionales. Esos son los más peligrosos porque arden desde dentro y buscan que el creyente se sienta indigno
y suelte el escudo de la fe. Por ejemplo, uno de los dardos más efectivos de Satanás es la desilusión. ¿Sabe por qué tenemos desilusiones? Porque tenemos expectativas. Y las expectativas preparan el camino. Cuando no se cumplen, van las desilusiones. Entonces, el dardo de la demora, la expectativa no cumplida, cuando Dios no responde como yo esperaba, o en el tiempo en que yo esperaba, o cuando yo quería que respondiera, ese es el veneno de esperaba más de Dios. Ese es el veneno que estrangula la fe de los que no tienen una base sólida del Evangelio. ¿Se escuchan? Amén. Ahí está. ¿Para qué vas a la iglesia entonces? Mira, como quiera sigue siendo igual de carnal. Pues por eso voy a la iglesia, porque necesito cambiar esa carnalidad. Por eso voy a la iglesia, porque ya no quiero ser así. ¿Me explico? Por eso voy a la iglesia, porque Dios quiere cambiarme, transformarme. Y si no me cambia la iglesia, ahora imagínate lejos. Si no me cambia dentro, cerca de Dios, imagínate lejos de Dios en la oscuridad. Amén. Pero es que yo le pedí, como dijo por ahí, ¿dónde está uno de mis pequeñines? ¿Está dormido? ¿Está despierto? Dios no contesta la oración. Porque estuvo orando por un bebé, para que ese bebé no se muriera, pero se murió. Y basa todo lo que es la fe en Dios en una experiencia dolorosa para él. Pero luego Dios le quitó todos los mezquinos de la mano. Que no se lo podía quitar con ninguna medicina. Y le dice a su mamá, ¿qué tal? ¿Sana o no sana? ¿Amén o no amén? Le dice la hermana Pati. Sí, sí, sana. Bueno, el dardo interno, ¿no? Cuando Dios no responde como queremos, o cuando Dios se tarda en responder, es el veneno que estrangula la fe. Luego, esos dardos internos tenemos la culpa paralizante. Cuando somos cristianos hemos cometido algo que no deberíamos cometer. Y Satanás va a echarnos toda la culpa. Y nos sentimos culpables. Porque la culpa no es arrepentimiento. ¿Sí? La culpa es un recordatorio cruel, constante de tu pecado. Que te lo echa en la cara todo el tiempo. Ahí está. No que muy cristiano. Ahí está. No que ya no ibas a hacer esto. Ahí está. Son los dardos del enemigo que quieren apagar tu fe. Y lo logran algunos, porque algunos ya no quieren ni venir a la iglesia. Ya no quieren ni leer la Biblia, ya no quieren ni orar. Su fe se está apagando. Entonces, esos dardos son para que no te sientas con el derecho de venir a la presencia del Señor. Te sientes tan culpable y te sientas en la banca y Satanás viene y se sienta contigo. ¿Qué pasó? No, pues la regué otra vez. Sí, pues ya lo tuyo es un deporte, te dice Satanás. O sea, ya. ¿Y qué vas a hacer? Pues es que necesito ir con Dios. No, no vayas. No, Satan. No, yo lo conozco. Porque usted está enojado contigo. Mejor ve y cuando te compongas, ya vas a la iglesia. Y le hacen caso a Satanás. Dios nos perdone. Y luego otro dardo interno que es la comparación. Un dardo moderno potenciado por las redes sociales que susurra que tu fe o que tu vida cristiana es inferior a la de los demás. Tú no tienes una iglesia como los demás. Tú no tienes una predicación como los demás. Tú no tienes un grupo de alabanza como los demás. Tú no tienes unos trajes como el pastor. ¿Sí me explico? Y ese que te sientas inferior a los demás. Hermanos, yo uso el traje porque creo que es respeto y es algo sagrado para mí venir y predicar la palabra del Señor. Y gracias a Dios que Él ha suplido los trajes. Amén. Usted me ve así todo guapo y que me sé vestir, pero no cree que nos cuesta. Por ejemplo, la iglesia me compró 2 trajes. Gloria a Dios. Sí, amén. Entre toda la iglesia, 2 trajes.
y han sido de bendición. Y el año pasado también me compré un traje. ¿Dónde está la secretaria? No, ¿De pasado? No. Bueno, mi hermana Abril me compró un traje. gloria a Dios. Amén. Y una vez que estaba cargando a mi sobrina, que se avienta para atrás la mujer y la alcanzo, pues no me rebané todo el traje. Me debe un traje. Todo el pantalón, ya. Pero tenemos los trajes, gracias al Señor. Usted tiene que venir con la mejor ropa que tiene, porque para nosotros es honrar a Dios. No es presumir. Es que Dios mira el corazón. Sí, Dios mira el corazón. Y mira que no te importa vestirte como sea para venir a la iglesia. Pero mira que te importa. Y que buscas tus mejores galas para ver. Lo mira el Señor. Sí, pero vienen bien vestiditos por fuera, pastor. Y no mira cómo traen el corazón. Bueno, pues por lo menos ya lo de fuera está limpio. Para lo de adentro. Pero imagínense las dos cosas. No. Así que. Y luego seguimos con los dardos, ya dijimos, los dardos intelectuales, los dardos internos, y ahora los dardos doctrinales, que son las herejías. Son proyectiles disfrazados de fe, proyectiles disfrazados de luz que te desvían de tu propósito. Es que ya no hay que diezmar, es un dardo del enemigo. El pastor tiene que trabajar. ¿Quién es el más interesado en que el pastor no tenga tiempo de orar, de preparar sermones, de visitar a sus miembros? ¿Quién es el más interesado en eso? Satanás. ¿De dónde viene esa mentira? De Satanás. ¿Cuándo empezó? Hace 20 años empezó esa moda. 1800 años de la iglesia diezmando, ¿no? Pero como no me gusta diezmar, entonces creo esos dardos de la mentira. El evangelio de la prosperidad crea una fe frágil que se rompe inmediatamente cuando está el sufrimiento. Es que tú declara, profetiza, ordena y tienes esas bodas. Yo declaro, yo profetizo. Pues no somos nosotros Dios para hacerlo así. Y declaramos por fe, es decir, yo lo estoy hablando porque lo creo. Yo creo que mi familia va a ser de Cristo. Amén. ¿Quién nos dio el testimonio el miércoles, el hermano Abraham? Que su mamá dijo, ¿no? Yo y mi casa serviremos al Señor. Sí, amén. Y 15 años esperó que el marido se convirtiera, pero se convirtió. Sí, amén. Dios honra a los que creen en Él. Amén. Pero usted dice, yo en mi casa le veremos a Jehová, y luego mañana dice, no, este nunca va a cambiar. ¿Dónde está su fe? ¿No? No, es que yo sé que mi Dios sana. Pues ore, Amén. ore por un milagro. Si usted ve que la vecina, que su tía, que su mamá, no ande llamando al pastor, si usted ya la salud del Señor, usted sabe que Dios ora. Vaya y ore. Sí, amén. 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 Dijo la hermana Ariana, oró mi esposo chulo por ti. Nada me faltó decir eso. Pero qué bendición que tu esposo ore por ti. Sí, amén. Y no que te diga, ¿para qué vas a la iglesia? Otra vez iglesia, tanta iglesia, ¿no? Sino una bendición de que tu esposo ore por ti. Amén. Dice, y sentí el abrazo del Señor. Amén. Y no fue el pastor a orar. Dios tenía algo con el hermano Isaac. Luego tenemos el legalismo, hermanos. La idea de que tú fabricas tu propio escudo, que tú fabricas tu propia defensa, que porque tú eres santo, que porque tú haces buenas obras, porque tú vienes a la iglesia, entonces esas son tus defensas contra Satanás. No, no es legalismo, hermanos, porque eso te quita la gracia y le quita la gloria al Señor. Amén. Amén. Y luego el universalismo life. ¿Cuál es el universalismo? Que todas las creencias llevan a Dios. No, yo oro a Dios en mi casa y le doy gracias y yo estoy bien con Dios. No, Dios tiene unos lineamientos de cómo buscarle. Dejó su iglesia y necesitamos caminar bajo la visión del Señor. Porque ese dardo del universalismo apaga el fuego de la gran comisión.
Acabo que todos los caminos llegan a Dios, todas las religiones llevan a Dios. Eso es falso. Jesús dijo, solo un camino hay. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. De que Jesucristo vino para acá, ningún judío va al cielo que no crea en Jesús. Pero son del pueblo de Dios. Pero Jesús dijo, nadie va a ir al cielo si no es a través de mí. Así que esa es la verdad. Y luego los dardos de las circunstancias, hermanos. Es el empuje del enemigo. La persecución sutil. Desde la burla en el trabajo, desde la burla en la universidad, esos dardos de fuego quieren apagar tu fe. Ya no voy a decir que soy cristiano. Ya no voy a orar por los alimentos. ¿Estás escuchando? Están apagando tu fe. Subir. Estás en el trabajo y tú pones tu música cristiana a todo lo que da. ¿A poco eres cristiano? ¿No parezco qué? Pues no. Pero en esas estoy. Quiero seguir a Cristo. Creo en Cristo. No soy perfecto, pero quiero usar. Las circunstancias, las deudas. ¿Dónde está tu Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras todos los días me dicen, ¿y está en el Dios que tú crees? Pues no que tu Dios provee, no que tu Dios te sostiene. Yo que tú ya dejaba el cristianismo. Porque ahí me dicen que los pastores son ricos. Y los pastores les va muy bien. Entonces yo quisiera ver dónde, porque nosotros vivimos por fe, ¿verdad? Amén. Y por la fe de ustedes, porque ustedes le creen al Señor. Sí, amén. Y hacen sus ofrendas y sus diezmos. Y sostienen el ministerio pastoral. Sí, amén. Y luego viene la fatiga, el cansancio, que hace que el brazo que sostiene el escudo se canse y lo suelte. No te canses de hacer el bien. No te canses de esperar en Dios. No te canses de venir a la iglesia. No te canses de sostener el escudo de la fe. Amén. Ahora, ¿por qué Pablo los llama como un fuego? Porque una pequeña chispa, hermanos, puede encender un gran bosque. Un dardo normal pincha, pero un dardo con fuego se propaga. Una duda no tratada, una duda no resuelta, se convierte en escepticismo. Una desilusión que no entregas a Dios se convierte en amargura de tu corazón. Y una crítica no perdonada contra tu hermano, contra alguien, se convierte en división. Esos son los dardos de fuego del maligno. El enemigo no espera, hermanos, que el dardo te mate instantáneamente. Espera que el fuego te asuste tanto para que sueltes tu protección, para que sueltes tu escudo, para que sueltes la fe, para intentar apagar el incendio con tus propios medios. No sueltes el escudo, sumérgelo en la palabra de Dios y mantente firme. Ahora te voy a dar algunos antídotos. Este es el quinto punto. Antídotos espirituales para los dardos de fuego. El antídoto contra la desilusión y la demora. El dardo es: Dios se olvidó de ti. A Dios no le importas. ¿Dónde está tu Dios? Tanto orar no te sirve de nada. Ese es el dardo. El antídoto es el agua de la palabra. Hebreos 10, 35 al 36 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En vez de mirar el reloj, en vez de estar viendo el tiempo, el creyente debe de mirar el carácter de quien hizo la promesa. Y el carácter es firme, es verdad. Amén. La fe no se basa en el cuándo, se basa en el quién lo prometió. Amén. El antídoto contra el relativismo e ideologías. El dardo es: todos tienen su verdad, no hay una verdad absoluta, no hay absolutos en el mundo, cada quien tiene su camino. El antídoto es la firmeza. Según Timoteo 1:12 dice: yo sé en quién he creído y estoy seguro
de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Entonces, la fe, hermano, no es un sentimiento. La fe es convicción. La fe es conocimiento depositado en el corazón. El antídoto es el estudio profundo de la apologética, de la enseñanza, de la teología. El escudo se fortalece cuando la mente se amuebla con la verdad. Escudriñemos la escritura porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Antídoto contra la culpa y la condenación. El dardo. Con que hiciste eso ayer y eres cristiano. Con que sigues pecando. El dardo es, ¿cómo te atreves a cantarle al Señor con esa boca? ¿No te da vergüenza venir a la iglesia? El dardo. El antídoto es el aceite de la gracia. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquí aplicamos el aceite. El aceite hacía que los golpes resbalaran. ¿Recuerdan? La justicia imputada, pues, que Cristo nos vistió con su santidad. Cristo nos vistió con su sacrificio. Hace que los dardos de la culpa no encuentren dónde ensartarse, porque el aceite hace que se resbalen. Y por último, el antídoto contra el miedo al futuro, el dardo. Y si las cosas no se componen, y si nunca cambia tu familia, llámese esposo, hijo, marido, esposa, mamá, papá, y si Dios no te sana, y si te quedas solo, y si te quedas pobre, el antídoto es el testudo. ¿Cuántos se acuerdan qué es el testudo? La formación tortuga. Eclesiastés 4:12 dice, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Y si alguno prevalece contra uno, 2 le resistirán. Dice. Y cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Amén. La ansiedad florece en la soledad. La ansiedad florece en el aislamiento. El antídoto, hermanos, es levantar el escudo junto con otro cristiano y protegernos ambos en la batalla. Amén. Confiesa tu miedo. Amén. Confiésalo a tu hermano. Porque confesarlo extingue el fuego del pánico. Extingue el fuego de la ansiedad. Confiesa. Dios está hablando a tu vida hoy, iglesia. Piensa qué cosa está martillando tu fe y quiere que la dejes para siempre. ¿Qué pensamiento recurrente te ha estado quemando la paz esta semana? ¿Cuál es esa experiencia vaga que te hace dudar de Dios? Que te hace dudar de tu fe. ¿Qué idea quiere contrarrestar tu confianza en Dios para que dejes de esperar en Él? Yo te invito en esta tarde a que vengas a este altar. Te invito a que te pongas de pie y que vengas a sumergir tu